Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo CIPAS del curso Iniciativa Empresarial para la actividad número 3, una mirada al contexto internacional. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Bueno, vamos a entonces, en primer lugar, a trabajar con las actividades que son propuestas en la guía. ¿Sí? La actividad tiene dos componentes. La primera, individual, y la segunda, colaborativa. Para la participación individual se debe de realizar una lectura crítica y comprensiva de las teorías de la cuarta revolución industrial. El contenido lo encuentran allí en la bibliografía del curso. Segundo, deben ingresar al foro en la unidad 2, tarea 3, para interactuar con sus compañeros compartiendo la siguiente información. Primero, deben de presentar un informe descriptivo sobre una empresa transnacional. De igual forma, en el foro yo publiqué unos documentos en donde aparecen muchas de las empresas en las cuales ustedes pueden realizar la selección de acuerdo a su preferencia. La información que debe de contener esta empresa es el nombre, es decir, la razón social, la reseña histórica, la misión, la visión, los objetivos y la ubicación de la casa matriz. Deben indicar cuál es el sector de la economía al cual pertenece la empresa seleccionada, si es del sector agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, comercial, de construcciones, minero, energético, financiero o de comunicaciones. El siguiente punto está relacionado con el mercado objetivo de la empresa, es decir, se debe identificar el segmento concreto de la demanda al cual está dirigido esos productos o servicios. Identificar la necesidad, en el quinto punto es importante, voy a aclarar allí, identifica la necesidad de evaluar los servicios o la calidad de los productos de la empresa a través de una herramienta digital. En el foro aparece la sugerencia de la herramienta Question Pro. Ustedes también pueden utilizar Google Docs o cualquiera de su elección, que les permita conocer el grado de satisfacción de los usuarios. Esa encuesta se recomienda que sea de preguntas cerradas para facilitar la tabulación en la información. Este tipo de herramientas digitales de las cuales he hecho mención codifica la información a través de PDF o de Excel, es decir, la información les aparece de manera cuantitativa. Pero en la primera parte, en la individual, en la participación individual, ustedes utilizan la herramienta, se recomienda como mínimo 5 preguntas cerradas de opción múltiple con única respuesta. Una de las mayores situaciones que se pueden evidenciar es que colocan preguntas todas de sí, no o tal vez. Cuando yo coloco preguntas de afirmación o negación o de aceptación, entonces utilizo sí, no, pero la expresión tal vez no es una categoría o una variable clara para un proceso de evaluación. En este caso se recomienda máximo 2 preguntas de este tipo. Ahora, cuando hablamos también de la categoría, las variables bueno, regular, excelente y malo, no existe una diferencia notable o marcada entre excelente y bueno, por ejemplo, ¿sí? O cuando utilizo la escala de valores de 1 a 5, pues debo de especificar 1 que significa, 2 que significa, 3 que significa, 4 y 5 respectivamente, para que ese encuestado
pueda identificar de manera específica esa categoría numérica, ¿sí? Entonces, en este punto, para eso se realiza el CIPAS, para aclarar todo este tipo de dudas o inquietudes, ¿sí? En cuanto al uso de la herramienta y al planteamiento de las alternativas y opción de respuesta. De excelente, bueno, regular, malo, se recomienda máximo una. Tipo de variables que se recomienda para este tipo de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las características? Recuerden que las preguntas deben de estar relacionadas con la satisfacción del cliente. Cerramos micrófono, por favor. Gracias. Entonces, en este tipo de preguntas se recomiendan variables específicas que permitan identificar el grado de incidencia en el proceso de decisión. Por ejemplo, ¿cuál es el factor o los factores que usted asume en el momento de realizar la compra de los productos o de los servicios? A, precio; B, calidad; C, reconocimiento de la marca; D, posicionamiento del producto. Cuando utilizamos este tipo de preguntas de opción múltiple con única respuesta, debe de contener como mínimo 4 alternativas de respuesta. Dentro de las actividades colaborativas, tenemos que cada estudiante debe participar en el foro con unos aportes significativos de la siguiente manera. En esta tarea, los estudiantes de manera colaborativa van a seleccionar una empresa transnacional de las propuestas en la actividad individual. No es que solamente un compañero haga la tarea y el resto complementa, no. Muy claramente, la guía especifica que cada uno debe realizar esta parte individual. En la actividad colaborativa se debe de incluir, una vez se selecciona la empresa, en el trabajo que debe contener ese trabajo final. La reseña histórica, pues ya toda la información de la empresa que han seleccionado, la misión, la visión, los objetivos, igual la ubicación de la casa matriz, el sector de la economía a la cual pertenece, y de igual forma la segmentación del mercado objetivo, toda la información de la primera parte del trabajo individual. Y se identifica la necesidad de evaluar los servicios, como ya allí han planteado 5 preguntas. La idea es que para realizar el trabajo colaborativo, como mínimo esa encuesta tenga 10 preguntas. ¿Sí? Que el resto del equipo complemente como mínimo 10 preguntas y posteriormente se realice la aplicación en donde cada estudiante la realice como mínimo a 5 personas, para un total de todo el equipo de 25 encuestas realizadas. Reitero, cada estudiante, una vez ya tengan toda la información contenida en esa encuesta, cada estudiante coge el link y la aplica a 5 referidos, a 5 personas. Obviamente la información estadística y el análisis la va a tener la persona quien creó la encuesta. Posteriormente ya tengan la información de la encuesta que arroja ese tipo de herramienta digital. La información es ya, en este caso cuantitativa, aparece a través de diferentes gráficas o tortas. Cada estudiante dentro del equipo colaborativo deben de explicar esa información, no es simplemente copiar y pegar en el trabajo los datos estadísticos, sino el 60% de la población encuestada afirma que realiza el proceso de selección del producto teniendo en cuenta la característica del precio, porque ¿sí? No es simplemente tampoco describir la información estadística. El 60% dijo que era por el precio, el 10% por la calidad, el 30% por reconocimiento de la marca y el otro 10% por el posicionamiento. Sí, pero ¿cuáles son esas razones o esos motivos que esas personas utilizan como justificación
para acceder a este tipo de variables decisivas en el proceso de dar respuesta a una pregunta, a un interrogante de seguimiento de nivel de satisfacción. Para evaluar el grado de satisfacción, ¿qué factores deben de ustedes tener en cuenta? Las preguntas, es decir, para realizar las preguntas, ¿cuáles son los factores o los indicadores que ustedes van a evaluar o que van a tener en cuenta para la formulación de los interrogantes? Primero, la imagen de la empresa. ¿Por qué? Es importante conocer si la empresa atiende las necesidades del cliente, la accesibilidad. Si el cliente tiene acceso a los productos o servicios y si cuenta con una sección de atención al cliente. El profesionalismo, si la empresa es competitiva para el cliente, ofrece mejores productos o servicios que la competencia. Si tiene respuestas oportunas, si la empresa cuenta con un buzón de sugerencias, quejas y reclamos y el tiempo de respuesta. La información, si la información es adecuada y ágil en la entrega de los productos o servicios. El precio y la calidad. Es necesario conocer si el pago de los productos y servicios son los adecuados para el cliente. La parte de seguridad, si los clientes se sienten seguros o frustrados de acuerdo al servicio que ofrece la empresa. A continuación, voy a dar la definición de los diferentes conceptos que se encuentran descritos en la guía de aprendizaje. Se denomina empresa transnacional a aquella empresa que tiene grandes dimensiones, que está dedicada a la producción de bienes y servicios, en la cual posee filiales en otros países al originario, es decir, a la casa matriz, y con ello logra la expansión y la influencia económica a nivel mundial. Estas empresas controlan no solamente buena parte de la economía y el comercio internacional, sino también aspectos como la tecnología, el desarrollo, cobrando de esta manera enorme importancia en el mundo globalizado y capitalista. La empresa transnacional con un mayor grado de internacionalización tiene propiedad y la dirección de la empresa matriz corresponden a personas de distintas nacionalidades y todas las decisiones que esta empresa decida adaptar o adoptar se realizan desde una óptica global. En otras palabras, es toda empresa que opera como una multinacional, pero las estrategias son diseñadas por y para sus entidades en conjunto, para optimizar el aprovechamiento en todos los países donde opera, como por ejemplo Coca-Cola. Las características de las empresas transnacionales: operan con firme constancia y con costos relativamente bajos, venden en todos los mercados nacionales los mismos productos que en sus países de origen o en su principal mercado de exportación. Compiten sobre la misma base de valor apropiado, la mejor combinación de precio, calidad, confiabilidad y entrega de productos globalmente idénticos en lo que refiere en cuanto a su diseño, a la función y a la inclusión de las tendencias y de la moda. Este tipo de empresas multinacionales se caracteriza más por el modo de pensar de sus dirigentes que por su tamaño y su ubicación a través del planeta. Esto significa la integración de todas sus operaciones en el entorno mundial. Deja de lado todo lo local para expandirse en el mundo con calidad y con buenos precios. La parte administrativa, de finanzas, fijación de precios, de publicidad, mercadeo, lo que tiene que ver con la planeación estratégica de su marca, se hacen con un sentido global y todas las decisiones vienen de la casa matriz. Para la manufactura siempre buscan países que les permitan brindar esas garantías en la calidad de fabricación y el precio. Las empresas transnacionales controlan una importantísima parte de lo que
hace referencia a la tecnología mundial y la transfieren a aquellos países en donde se instalan en las plantas de producción. Tienen importantes departamentos de investigación, de desarrollo y de innovación. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las empresas transnacionales? En general son muy influyentes en el país donde se radican, otorgando lo siguiente: generan empleos y asimismo brindan oportunidades de desarrollo y de mostrarse a profesionales y jóvenes emprendedores que son egresados de las diferentes entidades universitarias. Crece el nivel de competitividad de mercados a nivel internacional, entrando en disputa con empresas de otros países, pero a la vez con mercados locales sin perder esa eficiencia a nivel mundial, haciendo de esta manera que las inversiones en recursos, en investigación, busquen los avances tecnológicos, administrativos y productivos con los cuales pueden obtener beneficios. Al aplicar este tipo de tecnologías y de conocimientos, se produce una transferencia de estos a los países en los cuales ellos hacen presencia en tales empresas. Hay un mayor aprovechamiento de la capacidad productiva, es decir, se aprovecha la productividad en horas hombre, es decir, por persona, de tal forma que se forman profesionales eficientes con un alto nivel de producción. Existen fuentes de financiación que son privilegiadas a través de los créditos a la exportación y de las subvenciones. Se forman alianzas empresariales entre los diferentes países exportadores e importadores. Se distinguen como fortaleza su dinamismo en inversión e internacionalización, la posición consolidada que logran en los mercados globales. La modalidad es competir en cuanto a precios, aunque vende productos de la más alta calidad, teniendo en cuenta la última tecnología. ¿Qué desventajas podemos encontrar en este tipo de empresas? La inversión extranjera destruye el espíritu empresarial a nivel local, lo cual ejerce un importante efecto en los factores como lo son el desarrollo, dado que la expectativa de éxito es indispensable para la puesta en marcha de todas las actividades empresariales. Se evidencia el derrumbe de pequeñas y de modestas industrias de cara a todos los esfuerzos de consolidación que tienen obviamente los beneficios de este tipo de empresas y pueden provocar que la población local se sienta incapaz, obviamente, de competir. Se crea un monopolio en el mercado y maneja la rotación de productos con precios más bajos, por el cual los consumidores lo van a preferir. Crece el centralismo porque todo se centraliza al lugar de origen donde radica la empresa. Se da la migración de pobladores, aumentando considerablemente, convirtiéndose en una sociedad numerosa de personas y asimismo trayendo consigo un tráfico vehicular. ¿Cuáles son las estrategias e inversión de las empresas transnacionales? La estrategia transnacional parte de un punto inicial de centralización. Tiene muchas sedes como matiz que hagan que la organización no solo sea uniformemente repartida en cuanto a desarrollo, sino también con relación a la información interna y a los recursos financieros. Gracias al aprendizaje que logran de otras sedes, se puede conseguir, de acuerdo con ese movimiento de información, de manera constante, que el desarrollo sea continuo y apoyado entre todos los puntos de la empresa. Sobre todo este tipo de estrategia se realiza para lograr conseguir el desarrollo en aspectos como la contabilidad analítica para conseguir una gran reducción de costos. Cuando el mercado en el cual ellas se sitúan o se localizan dichas plantas no posee una gran elasticidad de la demanda, es mejor no tomar esta medida, ya que se desaprovechará el nivel de desarrollo en un mercado que no va a ser valorado. Un ejemplo de este tipo de desarrollo estratégico es la famosa empresa Caterpillar, que usa este sistema de producción y de desarrollo porque casi todos sus productos son similares en todo el mundo. Así las nuevas mejoras se implantan en todas las fábricas y ventas en donde realizan desde sus factorías individuales. La diferencia, vamos a ver ahora las empresas multinacionales. Las multinacionales son aquellas que no solo rigen en su país de origen, sino que también
se distribuyen en otros países. Son también un poderoso agente de globalización y actúan con una estrategia global para obtener los máximos beneficios. Compran las materias primas donde les resulta más barato, instalan sus fábricas en los lugares más ventajosos de todo el mundo y venden sus productos en cualquier punto de la tierra. Las empresas multinacionales son aquellas que además de producir en su país de origen, lo hacen en otros países, realizando en estos la actividad económica en la que se especializan. Para que una empresa sea concebida como multinacional, sus filiales deben tomar decisiones estratégicas en el territorio donde están ubicadas y no ser la sede central, como lo es en el caso de las transnacionales, que controla todos los aspectos de cada una de sus sedes internacionales. ¿Cuál es la estructura de una multinacional? De acuerdo a la estructura, se pueden clasificar en corporaciones integradas horizontalmente, quienes tienen sus bases de producción en diferentes países, pero producen el mismo o muy similar producto, como por ejemplo McDonald's, Unit Freight Company, BHP Billington y Mercadona. Las corporaciones integradas verticalmente producen en ciertos países bienes intermedios que sirven de abastecimiento para la producción final en otros países, como por ejemplo Timex, General Motors, Adidas y Nutella. Las corporaciones diversificadas producen diferentes bienes o servicios en diferentes centros de producción a nivel internacional. Por ejemplo, Alstom, Altria Group, Novartis, que es la productora de medicinas y otros productos químicos como alimentos, pesticidas, semillas, y Samsung, que no solo realiza producción de artículos electrónicos, sino también de industria pesada, de entretenimiento, servicios comerciales y financieros, venta al público, entre otros. Según su grado de descentralización, de acuerdo a la tipología de Howard Pyle Muller, las empresas multinacionales se pueden clasificar en etnocéntrica, con una fuerte centralización de acuerdo a su país de origen de la empresa, y una estructura exterior que es muy sencilla, en donde todas las decisiones importantes son tomadas en la casa matriz. Las policéntricas, que se busca descentralizar, transfiriendo un mayor grado de libertad a todas las filiales. Las geocéntricas, en donde se da la descentralización al máximo, de manera que cada filial desarrolla su propia política. ¿Cuáles son las características que estas empresas, que aunque su operación está en varias filiales, pueden ser jurídicamente independientes, siempre tienden a maximizar sus beneficios o a cumplir cualquier otro objetivo que ellas hayan propuesto bajo una perspectiva global del grupo y no en cada uno de sus unidades jurídicas aisladas? Las multinacionales son las principales agentes del proceso de globalización, tienen una expansión por el mundo, se difunde la economía, la política e incluso la cultura. Las multinacionales expanden la economía por el planeta porque trasladan sus actividades económicas a otros países en términos de inversión, de beneficios, y es importante tener en cuenta que todas las pérdidas van a afectar no solamente al país de origen de la empresa, sino también a los nuevos países en los que la empresa se haya instalado. Las empresas multinacionales practican una inversión directa en el extranjero y considera a las empresas ubicadas fuera de su país de origen como filiales de la matriz. Por ello, las principales operaciones que están relacionadas con las estrategias, la inversión de recursos, son diseñadas usando criterios de globalidad. Se caracterizan por su gran tamaño, poder económico en los países que actúan, por operar en mercados cautivos. De esta manera se les brinda la posibilidad para manipular los precios, ejercer el control sobre productos y servicios estratégicos y delimitar la entrada en sus mercados. La principal característica distintiva de la administración financiera de este tipo de empresas multinacionales es la habilidad que tienen para mover el dinero y las ganancias entre sus filiales
mediante diferentes mecanismos internos de transferencia. Estos mecanismos incluyen precio de transferencia de bienes y servicios que son comercializados dentro del conjunto de la multinacional, que van adelantando o atrasando pagos entre las empresas que integran la multinacional mediante el cobro de gastos y derechos de patentes. Otras características significativas que se pueden señalar es se extienden en todo el territorio, aperturan sus puertas a personas, usuarios de todo el mundo, los propietarios llevan los productos o servicios a comunidades del todo el mundo, abriendo nuevas sucursales en otros continentes fuera del de su origen. Poseen plantas en todo el mundo y trabajan con importantes cantidades de productos. Siempre están utilizando nuevas tecnologías, hay una organización industrial, mercadotecnia y publicidad organizada, además que realizan fuertes inversiones en investigación y desarrollos para ser aplicados. El conocimiento profundo de las estructuras y funcionamiento de los mecanismos políticos de los países en donde son implantadas las filiales. Una de sus formas habituales de crecimiento es mediante los procesos de fusiones y adquisiciones. Sus productos no son terminados en la misma planta en la cual es iniciadamente. Lo transportan a otra planta en otro continente para poder ser finalizado y a otra para ser comercializado. La empresa multinacional debe de ser flexible, adaptable y rápida en sus decisiones. De estas características, la más importante es sin duda la rapidez en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las ventajas de las empresas multinacionales? Los seguidores de este tipo de compañías argumentan como ventajas más relevantes las siguientes. Primero, que contribuyen con la ocupación de personas del país en el cual se establecen, es decir, generan empleabilidad para las personas del sector. Hay un mayor aprovechamiento de la capacidad productiva. Existen las fuentes de financiación privilegiadas a través de los créditos a la exportación y las subvenciones. La empresa multinacional opera con costos relativamente bajos, venden en todos los mercados nacionales los mismos productos que en sus países de origen o en sus mercados de expansión. ¿Qué desventajas encontramos con respecto a las empresas multinacionales? Hay una destrucción de industrias locales. Las multinacionales suelen tener más dinero en términos de capitalización que las empresas locales. Esto significa que son capaces de financiar las operaciones durante un largo tiempo, incluso sin obtener una ganancia, sabiendo que una vez que hayan desarrollado la lealtad de la marca, van a empezar a obtener los beneficios sustentables a partir de ese momento. Esto significa que deliberadamente pueden establecer precios muy bajos a fin de tener la cuota de mercado de las empresas que han encontrado en ese nicho. Por lo tanto, puede llevar a que todas las empresas los precios tan bajos. Las grandes para tomar las riendas de estos mercados locales. Las compañías locales son literalmente barridas de la escena. Estas compañías se convierten en explotadoras y agresivas en su política en los países donde se encuentran, pues a menudo se ubican en países en los cuales los salarios de los trabajadores son bajos, lo que hace que los costos de los productos sean menores. Estrategia e inversiones de las multinacionales. La estrategia multinacional tiene una toma de decisiones muy descentralizada, en donde cada parte sectorial casi que posee algo de autonomía propia. Este tipo de empresas, desde el punto de vista actual, suelen ser más usuales en aquellas donde poseen filiales independientes de la matriz para su actividad. Un ejemplo de ello es McDonald's, en donde con su desarrollo por países desde la casa matriz y dentro de ellos una distribución franquiciada, hace que en cada país solo se produzca y gestione todo aquello que se vea necesario para la propia marca. La empresa multinacional practica una inversión directa en el extranjero y considera las empresas ubicadas fuera de su país de origen como filiales de la matriz. Por ello, las principales operaciones, estrategias, inversión y recursos son diseñadas usando criterios de globalidad. Aquí encontramos entonces
De acuerdo al resumen de las organizaciones, es tomado y adaptado de Birley y Goschel en 1989, las características de las empresas multinacional, de una empresa global y de la empresa transnacional. Las variables, la concentración. En una empresa multinacional existe la descentralización y la independencia en las unidades nacionales. En la global existe la centralización y hay una escala global. En la empresa transnacional existe la dispersión, la interdependencia y la especialización de las tareas. Los procesos de adaptación. En la empresa multinacional hay una gran sensibilidad a las oportunidades locales. En la empresa global hay una implantación de las estrategias corporativas de la casa matriz. En la empresa transnacional encontramos las contribuciones diferenciales de las unidades nacionales con respecto a las operaciones globales. El proceso de aprendizaje. En la empresa multinacional existe el desarrollo de conocimiento y la explotación en cada unidad nacional. En la empresa global encontramos el desarrollo y explotación de conocimiento en la casa matriz. Y en la empresa transnacional encontramos el desarrollo conjunto y explotación global.